Roberto Gil Suart es el eslabón perdido del caso Lozoya, el enlace que pretende conectar al expresidente Carlos Salinas de Gortari con los senadores del PAN y con contratistas de grandes obras de infraestructura que recibieron adjudicaciones directas por 15,000 millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón. El papel que ha jugado Gil Suart en la trama del exdirector de Pemex es clave para entender el contexto de la presunta entrega de sobornos por más de 80 millones de pesos a senadores panistas, quienes argumentan que ellos siempre apoyaron la reforma energética y que no era necesario recibir dinero en efectivo para comprar su voluntad política. Por ahí está el discurso que yo emití en su momento, cuando en una conferencia en el secretario de Gobernación, yo dije claramente que no iba a haber reforma energética si antes no había reforma política. La realidad es que esta es una verdad a medias. El caso Oceanografía, que explotó en medio de la negociación de las reformas estructurales, abrió un conflicto entre la administración de Enrique Peña Nieto y los intereses del PAN, particularmente el de los senadores cercanos al grupo de Felipe Calderón. En marzo de 2014, la revista Contralínea publicó que como presión política, algunos senadores, encabezados por Roberto Gil Suart, Javier Lozano Alarcón, Jorge Luis Lavalle Mauri y Francisco Domínguez Servién, condicionaron su apoyo a las leyes secundarias en materia de energía hasta que se aclare el caso Oceanografía. Estamos hablando de los senadores señalados por Emilio Lozoya. Es de conocimiento público que los negocios en torno a Pemex fueron un factor de tensión entre grupos afines al PAN y al expresidente Carlos Salinas de Gortari y la administración de Enrique Peña Nieto. Esto rompe el argumento de que los senadores panistas no tenían incentivos para recibir sobornos a cambio de su voto a favor de la reforma energética. La tesis está reforzada por la declaración de Ernesto Rufo de que el grupo de legisladores cercanos a Calderón y liderados por el ex jefe de la oficina de la presidencia, Roberto Gil Suart, llevaban a cabo negociaciones secretas. Estas son las palabras textuales de Rufo Appel. Estos del PRIAN, que encabeza Roberto Gil Suart, lamentablemente se entregaron a Gamboa Patrón en la reforma energética. Ahí estaba Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas. Entraban y salían de su oficina y estaban en su escaño. Viendo ese entreguismo, no puedo evitar especular con que ese dinero del video de los sobornos tiene que ver con eso, que investigue la Unidad de Inteligencia Financiera y que el Partido Acción Nacional también investigue. Roberto Gil Suart se ha instalado como uno de los interlocutores de la vieja élite político-empresarial mexicana en el caso Lozoya. De acuerdo al periodista Mario Maldonado, Gil Suart, conocido en círculos políticos como el nexo de grupos afines al presidente Carlos Salinas con el PAN, recibió un adelanto de la declaración de Emilio Lozoya a través de Baltasar Garzón, el afamado juez español que habría negociado un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía General de la República a favor del exdirector de Pemex. En medio de esta turbulencia, la prensa mexicana reportó que Pablo Escudero, un hombre clave en la negociación del Pacto por México, abandonó una sociedad con Gil Suart. Días después, se filtró la denuncia de Lozoya, en la que se señala prácticamente todos los rebeldes del PAN: Ernesto Cordero, Salvador Vega, Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, etc. Los señalamientos en contra del gobernador de Tamaulipas son particularmente relevantes, porque Lozoya refiere, en su declaración, que era uno de los principales extorsionadores del grupo panista. García Cabeza de Vaca enfrenta una investigación paralela del Aceido, y según uno de sus rivales políticos, Alejandro Rojas Díaz Durán, comparte negocios y es asesorado precisamente por Roberto Gil Suart. A pesar de que Gil Suart no aparece señalado en el documento que Lozoya entregó a la Fiscalía General de la República, el ex senador panista es objeto de interés de una investigación federal que ha puesto bajo escrutinio sus movimientos financieros. De acuerdo a Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó una transacción injustificada por más de 31 millones de pesos en un solo día. Además, el periodista Salvador García Soto publicó que las autoridades federales encontraron que la esposa de Gil Suart recibió una transferencia de Microsoluciones Efectivas, SADCB. Se trata de una empresa fachada que es parte de un entramado de compañías fantasma vinculado a ATAR 2715 SC, la empresa utilizada por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, para desviar recursos públicos a favor de su campaña presidencial. Esta red facturera también tiene terminales en la cooperativa Cruz Azul, cuyo expresidente Billy Álvarez enfrenta cargos de lavado de dinero y defraudación fiscal por hacer uso de empresas fantasma para desviar recursos de la institución que presidía. Roberto Gil Suart ha negado cualquier anomalía, tanto en el caso Lozoya como en sus finanzas personales. La Unidad de Inteligencia Financiera también investiga una transferencia que recibió de Roberto Juárez Salinas, excoordinador de la oficina de Germán Martínez, cuando fungió como secretario de la Función Pública.
Este personaje ha estado vinculado a contratistas beneficiados en el sexenio de Calderón. En el 2015, Raimundo Riva Palacio publicó que Juárez Salinas tenía una tarjeta American Express que tenía 2 usuarios complementarios, el propio Roberto Gil Suart y Federico Beristain, cuyo hermano fue vicepresidente y apoderado legal de Tradeco. La relación de Gil Suart con el dueño de esta compañía es ampliamente conocida. Esto es relevante porque la denuncia de Emilio Lozoya, que implica por primera vez a Carlos Salinas de Gortari, señala al expresidente como un cabildero y comisionista de grupos cercanos al PAN. Se habla específicamente de su relación con el presidente de Tradeco. Esto cierra el círculo entre Gil Suart, Salinas, los senadores del PAN y los contratistas de grandes obras beneficiados en sexenios panistas. Una trama de presunto tráfico de influencias y negocios al amparo del poder, en los que el ex jefe de la oficina de la presidencia, Felipe Calderón, actuó como eje central. Roberto Gil no aparece en la denuncia de Lozoya, pero es, sin duda, uno de los grandes protagonistas del desarrollo político del caso. Estamos ante el eslabón perdido de la trama de sobornos más importante en la historia reciente de México.